Tengo entendido que son estudiantes, ¿verdad? De primer año. Sí, el curso de introducción a la ingeniería agrícola. Ok, Y excelente. Entonces, bueno, quiero aprovechar para presentarme. Mi nombre es Adrián Vargas. Yo soy ingeniero agrícola también, graduado del Instituto Tecnológico hace ya aproximadamente unos 15 años, un poquito más, tal vez. Y durante los últimos 10 años, 12 años, he venido trabajando especialmente en el tema de riego y especialmente en el tema de tecnología aplicada al riego. Hablemos tecnología no solo desde lo que son los sistemas computacionales, sino hasta el diseño del producto, las válvulas, los dispositivos, digamos, que tenemos para poder manejar nuestros sistemas de riego. El día de hoy lo que vamos a presentar es una plataforma que tiene Netafim para el manejo y administración de una finca, integrando. Un pequeño resumen, Netafim, pueden visitar la página, les aconsejo que también, ahora que están estudiando, se empiecen a relacionar con las marcas comerciales, no se casen con una marca. Yo no vengo hoy, sí vamos a hablar de la plataforma, pero empiecen a conocer las marcas comerciales que existen, son marcas que tenemos aquí en Costa Rica. Aquí en Costa Rica tenemos las 3 empresas de riego más grandes del mundo, en un país tan chiquitito como el de nosotros, con la misma tecnología que se desarrolla allá, disponible aquí para nosotros. Entonces empiecen a relacionarse. La verdad, la ingeniería agrícola es muy apasionante a mi criterio, es muy revolucionadora. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo le dije ahí tengo un equillo, cuando le dije a mi padre que iba a estudiar ingeniería agrícola, o sea, creí que iba a ser, se asustó porque siempre me ha gustado mucho la tecnología y la electrónica y no entendió realmente lo que era. Y ahora con el enfoque que le está dando la UCR, con el enfoque de biosistemas, estamos listos para la renovación, para la agricultura 4.0, a mi criterio. Una agricultura digitalizada en donde el ingeniero agrícola, el ingeniero en biosistemas juega un rol súper importante, pero también, digamos, una agricultura que va a hacer desde lo tecnológico hasta volver a las raíces, mi criterio. Entonces, hoy vamos a mostrarles ahí un poquito de la presentación y las dudas ahí con muchísimo gusto. Ahí Giovanni nos va a ir ayudando con el chat, pero tratemos de hacerlo ahí lo más interactivo y entretenido posible. No puedo compartir la pantalla todavía, Giovanni. Bien. A ver, pruebe. Okay. Ahora sí. Bien. Ahí también tengo que compartir el sonido. Para un videito. Cualquier cosita, por favor, ahí me interrumpen porque a veces todo esto no soy tan profesional como ustedes dando los cursos virtuales. Entonces, por favor, ahí me... Aquí vamos a hacer esta parte acá. Ok, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de la plataforma NetBit, el primer sistema de riego con cerebro. Es tecnología de última generación aplicada directamente en nuestros campos de cultivo. Como les decía, estamos atravesando una revolución digital. Una revolución y una transformación en la agricultura. Netafim es una compañía que se fundó en 1960, 1965 en Israel y siempre ha sido pionera en lo que son los sistemas de riego. Y orgullosamente nos pronunciamos como los creadores del riego por goteo o los inventores del riego por goteo. Y desde ahí se ha seguido innovando. Pero esta plataforma Netafim la considera como su segunda revolución más grande, siendo la primera en sí el goteo. Por mucho que lo ame, es un negocio de riesgos. Cada temporada, tomar decisiones, tomar acciones, triunfar, fallar, aprender. Pero esto lo cambió todo. Monitorear, analizar, controlar, todo desde la palma de mi mano.
Son muchos los datos que vamos generando. Tenemos que tener también sistemas de administrar. El tipo es cambiante, las variedades son cambiantes, ya no son las mismas variedades que teníamos antes, ya no son las mismas escasez. Y el suelo es un elemento único. Solo pero monitoreando el suelo y la cantidad de agua que tiene, es que podemos acercar no solamente siguiendo recetas que tal vez tienen 20, 30, 40. El primer sistema de riego con cerebro. Aquí, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer nosotros? Monitorear directamente, saber y poder controlar el sistema. Saber qué es lo que está pasando en tiempo real. Por eso le llamamos el primer sistema de riego con cerebro. Ya existen desde hace mucho tiempo sistemas que monitorean las diferentes condiciones del suelo. ¿Qué podemos monitorear? Ahorita lo vamos a ver, pero prácticamente todo lo que queramos. Es medir diferentes condiciones. Medir es tener información. Después de eso hay sistemas que controlan el sistema de riego. Así tan simple como un sistema de jardinería que abre y cierra válvulas, hay sistemas más complejos que me van a prender una bomba y operar grandes sistemas de riego. Con sus sistemas de filtrado, con múltiples etapas de bombeo, con tuberías de 10, 15 pulgadas, lo que busquemos. ¿Y qué es la última eslabón que faltaba? El análisis de la información. Normalmente, monitoreando la información, el usuario tenía que hacer ese análisis de la información y ver las recomendaciones que iba a brindar en su cultivo, analizar la diferente información bibliográfica que hubiera del cultivo y de ahí en adelante ver qué decisiones tomaba para ajustar su sistema. Es el único sistema que combina monitoreo en tiempo real, como les decía, análisis y toma de decisiones y automatización y control del sistema. Todo en un solo sistema. Todo está basado en la nube. Ahora vamos a ir viendo los diferentes componentes del sistema. Un poco de la información del desarrollo de la plataforma y de la gente que estuvo involucrada en ella. Las diferentes razones, como les decía, todo está integrado. La segunda razón es el modelo dinámico de cultivos. Para mí esa es la parte que involucra el machine learning y la inteligencia artificial que tiene integrado el cultivo. Hay logaritmos que analizan las diferentes etapas fenológicas del cultivo para brindar las mejores recomendaciones. Ok, por ejemplo, ya sabemos que en caña de azúcar podemos tener, por un ejemplo, 12 diferentes etapas fenológicas, cada una afectada por un KC y cada una con ciertas características que va a tener la planta. Toda esta información, ¿de dónde viene? De bases de datos del equipo de agrónomos, de bases de datos de la literatura aplicadas a un modelo. Ok, ¿qué es este modelo? Al final de cuentas, es como el mejor camino para crecer mi cultivo. Yo le digo, como para entenderlo, es como el Waze que nos dice cuál es la mejor forma de llegar del punto A al punto B, dadas las condiciones de tránsito que hay en el centro. Pues así es esto, es cómo llevar mi cultivo desde la siembra hasta la cosecha con la mejor producción, dadas las condiciones físicas y dadas las condiciones locales que yo tenga en mi cultivo, de fertilización, de condiciones de clima, de humedad de suelo, todas esas variables. Entonces, today, everybody's talking about data. The question is, how do you make it work for you? NetBeat, the first irrigation and fertigation control system that allows farmers to leverage their data and maximize their farm's true potential. At the core of NetBeat lies the dynamic crop models.
a decision support engine that generates smart irrigation and fertigation recommendations 100% tailored to your crop and your field. How does it work? The dynamic crop model tracks the plant's developmental stage based on crop physiology models. It then recalibrates itself according to actual and forecasted environmental data from multiple sources such as weather, soil, crop sensors, and remote imagery. The model computes itself daily, ensuring recommendations are optimized for each grower's specific need and environment. The output is an accurate and customized 7-day irrigation and fertigation plan, precisely calibrated to take into account the specific needs of your crop within its life cycle. For the first time in irrigation history, AI-based algorithms are able to create tangible value for data on a daily basis, helping farmers to grow better crops while making much better use of their resources. Stop talking about data. Start putting it to work for you. NetBeat Dynamic Crop Models. The first irrigation system with a brain. Ok, muy bien. Le resumo un poco el video, ¿verdad? Sí, cuando está el video y uno habla no se escucha muy bien. El modelo dinámico de cultivos va a estar registrando las diferentes etapas fenológicas del cultivo y ajustando la información basado en la información que tenga de la literatura y las condiciones reales que estén pasando. En base a eso, todos los días va a correr el modelo y brindarnos cuáles son las mejores recomendaciones. Teníamos que regar 7 milímetros, por ejemplo, pero llovieron 5. El mismo modelo lo va a saber y lo va a aplicar a esas condiciones. Algo así tan simple como ese balance hídrico, pero con muchísimas más variables. La interfaz es sencilla, es tomada en cuenta los agricultores para que sea muy fácil de utilizar. Ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente, entonces también está basada en que en el teléfono móvil sea también fácil de utilizar y todo se vaya llevando por medio de pequeños wizards, por medio de pequeños cuestionarios que nos van a ir guiando para llenar toda la información. Todo está basado en la nube. Actualmente funcionamos con Amazon Web Services, que son los servidores más seguros que existen en el mundo, en donde la información del cliente va ahí y ahí se procesa y ahí también se almacena y se hacen copias de seguridad. La ventaja de que todo el software esté basado en la nube es que es como nuestro teléfono. Las actualizaciones las podemos hacer en línea. Podemos hacer diagnóstico de las situaciones también. En caso de que haya un problema, podemos recibir soporte de alguien como yo o se puede ir escalando el tema hasta recibir soporte de la gente técnica en Israel o el centro de servicio que tenemos en India. La ventaja también de que esté todo basado en la nube es que eso le permite a la infraestructura local ser más liviana y que conforme se vaya dando más procesamiento, más funcionalidades del sistema, no se nos vaya tampoco a saturar y requerir actualizaciones completas. Pensado desde pequeños a grandes propietarios, un sistema de estos tiene que ser modular, tiene que ser adaptable. Entonces, un cliente grande va a ir adquiriendo más equipos, un cliente pequeño va a tener menos equipos, pero los dos van a tener la misma fortaleza en la plataforma. Ok, ¿cómo funciona la plataforma? Vamos a ver, creo que tengo un puntero. Ok, muy bien. Entonces, tenemos un equipo central que se llama MCU, Main Control Unit, es como un servidor. Y a la vez tenemos equipos en campo que se llaman RTU, Remote Terminal Unit. Esos equipos se comunican por una señal inalámbrica entre ellos. Esta señal puede ser de hasta 10 kilómetros. Entonces eso nos da mucha versatilidad. Imagínense que esto es una finca. Esta es una finca sembrada en caña. Cada lote de estos que señalo aquí tiene una válvula de riego.
Entonces, esta unidad remota va a estar conectada a 1, 2, 3 válvulas y las va a poder accionar de forma remota, como dijimos. El MCU o el servidor va a estar localizado en la caseta de riego y va a controlar todos los equipos locales que tenemos en nuestra caseta. La bomba de riego, la estación de fertilización, la estación de filtrado, y va a estar midiendo cosas como la presión y el caudal del sistema. Como ya tiene el sistema en su diseño esa información, va a estar verificándola y saber si hay algún problema con nuestro sistema. Si tengo la presión muy alta, si el caudal está muy bajo, si tengo una fuga. Todo esto con pequeños dispositivos que yo puedo colocar en mi sistema para saber si está operando según las condiciones de diseño. ¿Qué puedo automatizar? Bombas, sensores de nivel de tanque, bombas para llenar un reservorio, equipos de fertilización, en fin, cualquier cosa que se active eléctricamente, al final de cuentas las voy a poder activar por medio de un dispositivo remoto como eso. Toda esta información viaja cuando el equipo está conectado a internet, aunque también funciona sin estar conectado a internet, viaja a la nube en donde se analiza, se compara con datos climáticos actuales, con datos climáticos históricos, inclusive con fuentes externas como imágenes satelitales, y me va a brindar las recomendaciones hacia el sistema, hacia cómo operarlo mejor. Me va a decir, por ejemplo, si mi humedad del suelo está más arriba de mi objetivo, entonces que puedo regar un poco menos. O me va a indicar si cada vez que riego siempre voy perdiendo humedad y no la voy recuperando, entonces que riegue un poco más. Me va a indicar, por ejemplo, si estoy regando mucho tiempo, entonces mi agua está llegando muy profundo, donde no tengo actividad radicular, entonces no la estoy aprovechando correctamente. Todo esto el usuario lo va a poder ver desde una interfaz muy fácil que pronto vamos a ver. Modelos de cultivo, como vamos a repetir las características principales. Integración de la parte de modelos de cultivo. Tenemos integración con fuentes de datos externa. Amplia capacidad de análisis de datos porque estamos en la nube. Copia de seguridad de los datos porque estamos en la nube. Si al final, muchas veces, si un sistema falla, lo más difícil de recuperar no es el sistema, no es el costo del sistema en sí, del hardware, sino es el costo de toda la información que teníamos. Como cuando, no sé, en un caso de que se nos pierde algo y al final de cuentas se nos perdió el teléfono, pero lo más valioso eran todas las fotos que iban ahí. Al final de cuentas el teléfono tal vez lo podemos recuperar comprando uno nuevo, pero todas las fotos no las vamos a poder recuperar. Eso pasa lo mismo con esta información. Toda la información histórica de los riegos, del comportamiento de la humedad, si la perdemos, pues es muy doloroso, entonces siempre está almacenada en la nube. Es una plataforma que está abierta para integración con otros dispositivos y otro software. Eso significa que a nivel de servidor-servidor se pueden hacer comunicaciones de equipos o inclusive si localmente se desarrolla algún sensor o algún equipo de comunicación, por decir así, podemos integrarlo a esta plataforma y poder verlo en esta plataforma. Eso para que el cliente también pueda ampliar lo que quiere investigar o manejar. Este aquí es el MCU o el servidor, Main Control Unit, como les decía. Es una caja bastante robusta y cuenta con una pantalla táctil a colores. Adentro va a tener las diferentes tarjetas de comunicación, las diferentes tarjetas. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, adentro vamos a tener las diferentes tarjetas que nos van a permitir comunicarnos a los dispositivos, a los sensores, permitir comunicarnos por Wi-Fi a nuestra red celular, a nuestra red, o si no por un chip celular, en caso de que no tengamos Wi-Fi, cosas así por ejemplo. Esta es la unidad remota, una unidad
compacta, bastante sencilla, hasta 10 kilómetros de alcance con la unidad principal, siempre y cuando hay una línea de vista adecuada. También es una carcasa muy resistente, funciona con baterías o con panel solar y tiene capacidad de tener entradas y salidas. ¿Qué son entradas? Entradas son todo tipo de información que le entra al equipo, sensores. Y las salidas son dispositivos que voy a manejar, válvulas, bombas o equipos de dosificación. Sensores que puedo conectar al equipo. El de la izquierda al inicio, este se llama un Delta T, es un tipo TDR, mide el contenido de humedad volumétrica que hay en el suelo, el porcentaje, por decir así, de agua que tenemos en el suelo. El otro muy usado es el tensiómetro. El tensiómetro es un dispositivo que existe desde 1960 que simula la fuerza que tienen que hacer las raíces de las plantas para jalar el agua disponible. Entonces, entre más bajo el valor, menos esfuerzo tienen que hacer las plantas. En el caso del Delta T, entre más alto el valor, más contenido de agua hay. Tenemos otros equipos como, esos son ejemplos porque les dije que se puede conectar cualquier tipo de sensor, pero tenemos otro, esta es una probeta que tiene 6 diferentes sensores, entonces nos sirve para ver todo el perfil de profundidad, todo el perfil del suelo y cómo el agua se mueve en ese perfil en cada estrato de 10 centímetros. A la vez se pueden conectar estaciones meteorológicas que me van a dar datos de temperatura, humedad, radiación solar. Todo esto, información climatológica, me va a dar valores para calcular la evapotranspiración y de ahí poder hacer el balance hídrico y determinar los requerimientos reales de agua para mi planta. Este es un ejemplo de una unidad similar. Vean, aquí a la derecha tenemos un sensor, un SM150, donde los pines van hacia el suelo y esos son los cables que van conectados al equipo. Este equipo me va a transmitir inalámbricamente hacia el equipo principal. Este de acá es un medidor de caudal. Entonces también lo conecto a este equipo como una salida digital y entonces me va a indicar el agua que está pasando en tiempo real de mi sistema. Eso me va a poder ayudar a resolver problemas de si mi sistema si mis goteros se me están tapando, mi caudal va para abajo. Si tengo una fuga, pues mi caudal se disparó. Entonces son equipos sencillos. El cliente tiene un diagrama de cómo conectarlos para poder manejar casi, como les digo, cualquier tipo de sensor. Una parte muy importante de un sistema de riego bien diseñado es el sistema de fertilización. Yo quiero que lo conozcan básicamente, o de una forma rápida, perdón. Hay equipos de dosificación muy sencillos como un Venturi o un Dosatron, más adelante ahí los van a ir viendo, o equipos que ya requieren energía, como estos de acá, en donde se llama Fertiguan, hay una bomba de inyección, me inyectan de 1000 hasta 5000 litros de fertilizante, pero un solo canal, un solo tanque fertilizante. O equipos como este que se llama FertiKit, que le llamamos, son equipos de múltiples canales. Tener múltiples canales nos da la ventaja de que podemos inyectar varios productos que no se podrían mezclar en un solo tanque de solución al mismo tiempo. En Costa Rica llueve mucho y nosotros a veces en este momento nadie está pensando en riego, nadie, porque yo le voy a hablar a los clientes de riego en este momento y con lo que está lloviendo, ¿verdad? Pero aún así tenemos que fertilizar nuestros suelos. Entonces es importante que las máquinas de fertilización estén bien diseñadas porque normalmente se tiene que meter fertilizante muy rápido. Porque no solo estamos haciendo un fertirriego, sino que estamos haciendo dosificaciones de emergencia, le llamamos. Porque aunque no ocupamos agua y aunque el suelo está húmedo, ocupamos fertilizar. Si echamos mucha agua, pues esa agua no se va a quedar en el suelo.
Entonces hay que meter el fertilizante de una forma muy, muy rápida. Estos de aquí de la derecha son equipos de dosificación mucho más avanzados. Normalmente se utilizan solamente para invernaderos porque tienen control automático de conductividad y pH. Le permiten al equipo hacer correcciones de su fórmula en base a un target de conductividad y pH que nosotros le establezcamos. O sea, son unas fotos de un equipo FertiKit. Ven que como este, por ejemplo, tiene 4 canales y tiene una válvula eléctrica aquí. Esta válvula pulsa para dosificarnos la cantidad de fertilizante que nosotros deseamos. Al final de cuentas, toda esta máquina es un Venturi gigante, como digo yo. Esto es el Venturi. Lo ven aquí, esta pieza negra. Al final de cuentas, eso es lo que está inyectando el fertilizante en la línea. Pero todo este arreglo hidráulico me permite tener 4 Venturis al mismo tiempo, que sí van a perder mucha presión, que ese es el problema de un Venturi. Pero a la vez tengo una bomba, que es la que se ve aquí, que me va a complementar esa presión y a tener entonces la energía suficiente para poder inyectar ese fertilizante en la línea de riego. Este es otro equipo, ¿verdad? Otro equipo, pero el principio es el mismo. Tenemos el Venturi aquí a la derecha, la válvula eléctrica, ese es un equipo más moderno que ya viene con el controlador MSU. Este es un ejemplo de una caseta de riego. Tenemos aquí muchas tuberías, van a ver, porque hay varios tanques de dosificación. Ahorita vamos a hacer un recorrido. Hay varios tanques de dosificación, entonces podemos con las llaves mandar a diferentes tanques, jugar con diferentes soluciones. Aquí tenemos un filtro automático de malla. El agua ingresa por aquí. Aquí hay una malla gruesa, una malla más fina y adentro hay un mecanismo de autolimpieza. Cuando el filtro está sucio, él automáticamente se limpia. Y ya el agua limpia sale para acá, ingresa al equipo, se hace la dosificación de fertilizantes, se vuelve a inyectar a la línea principal y ya vamos para la finca. Las características típicas de un equipo de dosificación, por ejemplo, cuando son fincas grandes. Ok, ahora vamos a ir a un proyecto, aquí mismo, desde nuestro escritorio. Esta es la caseta, como les decía, el equipo de dosificación, filtrado de grava. Aquí tenemos el controlador. Este no tiene pantalla, le damos servicio con la computadora porque el cliente todo lo accesa por la red. El panel para la bomba de mezcla de fertilizante. El variador de frecuencia para la bomba principal con su presostato y su sensor de presión. Aquí es una finca de café, esto está localizado en Sarchí, aquí mismo. La caja de potencia, los tanques de almacenamiento de solución de fertilizante. Aquí se dosifican, se echan los sacos de fertilizante para diluirlos, para hacerlos líquidos. El filtro automático de grava con su controlador y su sensor de presión. Y este es el FertiKit, la máquina de dosificación. El reservorio. Una vista aérea. Son 65 hectáreas de café, ya eso es un área importante. Vean, aquí hay una unidad de radio. Aquí se ve. Aquí hay otra. Aquí manejamos varias válvulas desde acá. Aquí está la válvula de riego. Una válvula de riego
maneja un sector. Ven que hay unas mangueras negras que se ven acá. Toda esta finca se riega por goteo. Entonces esas son las mangueras de goteo. Cuando se abre una válvula de estas son 25, 35 metros cúbicos por hora. Es decir, de 25.000 a 35.000 litros por hora. Nosotros tenemos la responsabilidad como ingenieros agrícolas y biosistemas de administrar mucha agua. Esta finca, como les digo, las bombas son de 50 metros cúbicos, 50.000 litros por hora y se riegan 15 horas, 20 horas al día. Es nuestra responsabilidad que esa agua se administre correctamente. Nosotros podemos hacer muy buen trabajo cerrando el tubo mientras nos lavamos los dientes en la casa, pero realmente aquí es donde se puede hacer la diferencia. Este es un sistema que está diseñado para funcionar 20 a 25 años en la finca. Tanto la manguera como la tubería y todas las válvulas. Vean la inclinación que hay. Se utiliza una manguera especial que se llama autocompensada, que hace que independientemente de la diferencia de altura que exista, el riego sea uniforme. Este café, o sea, aquí el sistema apenas está iniciando a operar, así que todavía el café no tiene ningún efecto. Pero para el cliente, lo importante no es solo regar, sino la fertilización. En café se hacen 2, 3 fertilizaciones anuales, básicamente. El cliente espera con el sistema hacer 12 fertilizaciones anuales, porque no le cuesta más. No es lo mismo que uno se coma toda la comida en un solo día a que la vaya administrando, ¿verdad? Vamos a ver cómo quito el puntero. Bueno, ya casi vamos terminando. Okay. Estas son las unidades de radio, de control de las válvulas. Esa es una válvula hidráulica. Aquí también manejamos todo lo que es, hay un pulso eléctrico desde esta unidad, pero hay un comando hidráulico que se va hacia las válvulas más lejanas. Eso es para ayudarnos en costos con las unidades remotas, que es lo más caro. Y como ven, tristemente le tenemos que hacer un buen encierro porque si no, se roban las piezas. Ok, vamos a ir. Son mis datos, esta es nuestra página web, por si alguien está interesado, y está toda la información. Y lo bonito de esta página es que hay mucha información de los productos, de las fichas técnicas que eventualmente ustedes van a ocupar para diseñar sus proyectos y cosas en la universidad. Entonces, y en la mayoría de las páginas de los productores de riego van a encontrar fichas técnicas con los productos muy, muy detalladas. Un momento, por favor. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo vamos por el momento? ¿Qué les parece? Ok, espero que vamos a entrar al portal de la finca. Que ahí viene cargando. Está tan en tiempo real que... Yendo desde afuera hasta adentro. Está este proyecto localizado en... La ventaja de esto es que podemos visualizar, esta es la plataforma ya en vivo, puedo visualizar diferentes proyectos que tengamos. Aquí tenemos, está localizado en Sarchí, el proyecto. El plano de riego se pasa aquí sobre ya esta imagen
Y cada bloque de estos ya tiene propiedades. Entonces, por ejemplo, este es el bloque 1. Tiene un área determinada. Puede tener sensores y mediciones relacionadas. Y aquí puedo ir a la unidad. Vamos a ver dónde voy. Aquí. Entonces, vean, aquí puedo ver todos los diferentes dispositivos, las válvulas que tengan, los sensores. Por ejemplo, aquí creo que tengo por acá una unidad de radio. Ajá. Ven, aquí tengo una unidad de radio, Radionet. Desde aquí están conectadas las válvulas que están en este sector de acá. Aquí me va a indicar si hay alguna alerta o algún problema con ese dispositivo. Qué componentes tiene, digamos, relacionado, las configuraciones. Puedo llegar inclusive a hacer actualizaciones a nivel aquí de este sistema. Todo. Vamos a ver aquí. Tengo una vista general, le llamamos dashboard, que se configura según cada usuario, según lo que es importante para cada usuario. Cada usuario lo configura, es como configurar el escritorio de la compu. Si uno le interesa ver los sensores de humedad, ve los sensores de humedad. Si uno le interesa ver si la bomba está operando porque trabaja en mantenimiento y le interesa ver si la bomba está operando, la cantidad de horas que lleva operando, la presión del sistema en los filtros, la presión del sistema al final del sistema de riego. Tengo capacidad de modificar este dashboard y ver lo que queremos. ¿Okay? Podemos estar conectados la finca a una estación meteorológica o utilizar un sistema meteorológico basado en la ubicación, por ejemplo. Este está lentísimo, este sistema hoy. Está cargándome aquí. Más tarde con Carlos vamos a explorar más, pero quería que vieran también una finca y el comportamiento, por ejemplo, de los diferentes dispositivos. Estas son curvas de los sensores de humedad. Estos picos grandes representan una lluvia, por ejemplo, y aquí representa cómo se viene agotando el agua, cómo la viene consumiendo la planta. Aquí posiblemente, como no estamos regando, tenemos algunas otras lluvias. Y hoy un evento definitivamente mucho más grande de lluvia que tenemos acá, pero eso nos va a ayudar a calibrar y a conocer el comportamiento de ese suelo específico donde estoy poniendo, donde puse mis sensores. ¿Okay? Crear los programas de riego es muy fácil, ¿cierto? Está en español el sistema. Está en diferentes idiomas. Que crear un programa de riego es muy sencillo. Como les decía, todos son pequeños cuestionarios que nos van guiando. En 5 pasos puedo ir creando mi programa de riego. Me ocupo todo el nombre. Voy estableciendo los turnos de riego y asignando las válvulas, seleccionándolas simplemente la lista, cuáles son las válvulas que van a operar en determinado turno. El sistema va a ver cuál es el caudal de cada de esas válvulas y ver si puedo regarlas o no. Vean, mi línea principal, mi línea 1 tiene un caudal máximo de 75 metros cúbicos. Conforme voy seleccionando, me va diciendo, ve, ya aquí llegué a 93 metros cúbicos y me lo pone en rojo. Entonces me va a permitir hacer el programa, pero me va a recomendar me va a recomendar y me va a indicar que estoy sobrepasando la capacidad máxima de la línea. Asimismo, puedo asignar una receta de dosificación en donde le indico al sistema de los diferentes tanques que tengo
cuántos litros voy a inyectar de cada uno de ellos, por ejemplo. Que no va a seguir más adelante para no hacerle mucho loco y accidente. Okay, de la parte más importante que les decía, para mí es lo de los modelos dinámicos de cultivo. Este algoritmo que nos crea el sistema cuando establecemos un bloque. Entonces aquí tengo la válvula 1 y yo ya empecé a correr el modelo de cultivo de este bloque. Le dije que es un cultivo a campo abierto, que es caña de azúcar, y le doy que el inicio de la temporada fue hace 4 días, 3 días. Aquí va mi progreso. El simulador está activado. Puedo finalizar la temporada, es terminar. Aquí él ya me va a proyectar cuándo debería ser la fecha de finalización de mi temporada en base al cultivo que yo escogí y las diferentes etapas fenológicas que tiene ese cultivo. Aquí viene la información del campo, cómo son las diferentes capas de suelo que tengo, los diferentes estratos, cuáles son mis condiciones de agua subterránea. No toda esta información es necesaria, pero entre más tenga información, más va a poder correr mi modelo. Yo le digo a los clientes, la verdad, el modelo dinámico posiblemente usted no lo va a poder correr el primer año, porque no tiene datos, todavía no tiene información. Ocupa empezar a tener más información. Al principio nos va a dar recomendaciones muy básicas. Y como todo esto es dinámico y a la vez, como toda la información de todos los usuarios de una forma disgregada se va a la nube, en donde se puede analizar en conjunto, así como el Waze, para tomar su mejor ruta, entonces se va a ir avanzando cada vez más pasos. Y bueno, más información del campo, diferentes etapas fenológicas, ya el modelo, debido al conocimiento agronómico que tiene involucrado, ya sabe que caña de azúcar son 12 etapas fenológicas. La primera etapa son de 30 días, un pequeño dibujo, e inclusive me permite brindar una configuración avanzada como el KC, el umbral de agotamiento que voy a manejar, e inclusive el factor de riesgo, que eso es un valor de ahí del sistema. Si quiero que considere eventos de lluvia o no, inclusive. O etapas como ya etapas más demandantes, como la etapa 6, vean en el dibujo, una descripción básica que se encuentra en etapa vegetativa de crecimiento. Ya tenemos un KC diferente. El mismo umbral de agotamiento, pero un KC diferente. Este es el modelo que ya está establecido para caña de azúcar. Se pueden ir viendo las diferentes etapas fenológicas, o el cliente puede crear un modelo totalmente nuevo con los KCs que él establezca y los diferentes factores como estos que él establezca. Yo hago mi diseño de riego y conforme van pasando las diferentes etapas o las diferentes etapas fenológicas del cultivo, el sistema me va a recomendar modificar mi sistema de riego, aumentar o bajar la lámina que me encuentro aplicando. Ok, eso es lo que quería mostrarles un poquito del sistema, de la plataforma. Carlos nos va a mostrar una finca como ya está trabajando en acción y todo el jugo que le podemos sacar a nivel de la información que nos va a hacer. Vean, para mí automatización no es hacer un proceso, no es quitar gente para hacer un proceso. Para mí automatización es hacer un proceso siempre igual. Eso nos va a dar eficiencia. Hacer un proceso que si yo digo préndase a esta hora, se va a prender exactamente a esta hora y apáguese a esta hora. Porque nada hacemos nosotros muchas veces diseñando un sistema de riego muy bueno que tiene tal vez 2 horas de riego, pero el cambio entre válvula y válvula, porque lo hace un chavalo que va en bicicleta o que va caminando, dura media hora. Entonces es media hora de riego malo al inicio y media hora de riego malo al final, porque las presiones del sistema no eran las presiones para que nosotros diseñáramos. Me gustaría abrir en estos 10 minutos un espacio ahí de preguntas, si hay, respecto a esta primera etapa, para
para que ya después continuemos ahí con las otras. No sé, Giovanni. Si alguno de los estudiantes o profesores como Gustavo, que tenemos por ahí, que es el profesor de sistemas de riego, y también tenemos a Matías, que es el profesor del curso de geomática que tenemos por ahí, nuestra directora o alguna estudiante o algún estudiante que tenga alguna duda o alguna inquietud al respecto hasta el momento. Sí, gracias, don Giovanni. Buenas noches, bueno, tardes, noches, Adrián. Mira, yo quería preguntarte si el tipo de geografía podría estar realizando alguna, por así decirlo, disrupción en la señal con los componentes componentes que tiene el sistema, el RTU, y bueno, también como cuánta es la distancia máxima que podría uno como separar de la unidad de la MCU, cuánta puede estar la distancia entre cada uno de los componentes. Muchas gracias, Matías, ahí por la pregunta. Ok, primero hablando de distancia, se espera esos equipos nuevos. Normalmente los equipos de radio funcionan bajo frecuencias que se llaman, o sea, bajo frecuencia de radio, UHF. En Costa Rica hay unas frecuencias libres, un rango de frecuencias libre, 433, se mueven en esa. Ahora hay una tecnología de radio nueva que se está desarrollando que se llama LoRa, que nos permite distancias muchísimo más largas. Estamos esperando llegar hasta 10 kilómetros. Actualmente, desde el equipo principal al equipo remoto. Actualmente nosotros hemos estado hasta 4 kilómetros haciendo pruebas. No hemos llegado más porque no tengo fincas más grandes, pero no, hemos llegado hasta esa distancia actualmente. La topo, eso sí, ojalá con buena línea de vista. La topografía, como indicas, influye muchísimo. No solo la topografía, sino como decimos la línea de vista. La línea de vista es que dos equipos se vean. Aquí puede haber un obstáculo porque las ondas son parabólicas, pero a veces la topografía hace que esté un equipo en un hueco y yo pueda lograr verlo. La ventaja es que estos equipos nos permiten hacer una triangulación con otros equipos. Entonces, si tengo una montaña o una colina que hace que mi equipo que está en las válvulas no pueda ver la válvula principal, el equipo principal, perdón, puedo hacer una triangulación o poner unas repetidoras. ¿Vieron la complicada topografía que hay en este proyecto de café? Es súper complicada. Ahí hay 8 unidades de radio y una de ellas tiene que tener una triangulación un poco complicada porque está en una ubicación muy difícil. A lo que voy es que sí influye, pero sí se puede hacer y sí hay la forma de hacerlo. Entre más planita la finca, mejor, pero difícilmente vamos a encontrar eso por aquí. Espero haber respondido a tu pregunta. Ok, tenemos una estudiante, Valeria, que nos pregunta, bueno, que nos hace dos preguntas. La primera tiene que ver con que si solo está el proyecto de Sarchí aquí en Costa Rica, esa es la primera. La segunda es cómo se puede potenciar el uso de este sistema en el país para que llegue a más agricultores. Muy bien, bueno, con charlas como estas, definitivamente motivando a estudiantes como ustedes. Y ojalá hubieran políticas gubernamentales que premiaran el ahorro de agua y que premiaran, digamos, el uso de este tipo de tecnología para garantizar que estamos consumiendo el agua de una forma eficiente. Pero no lo existe. Eso haría que los sistemas fueran más accesibles. Creo que aunque estos sistemas no tan avanzados como el que acabamos de ver de NetBit con su modelo de control y todo, y los sistemas de control de válvulas existen hace mucho tiempo, casi desde el 85 con los primeros radios de Motorola, ustedes ni estaban, pero desde ahí empezaron a haber comunicaciones con radio y bastante eficientes. El tema es el costo de la tecnología.
actualmente siento que la tecnología está mucho más económica. Un equipo que a nosotros antes nos costaba $1,500, ahora nos cuesta 500. Eso hace que para el cliente, si a nosotros nos costaba 1,500, era inaccesible para el cliente, imagínense. Ahora ya podemos tener equipos que son más accesibles para el cliente. Yo creo que de esto hay que hacer mucha transferencia tecnológica. Por eso es que para nosotros es muy importante el proyecto en la Fabio, porque es algo que se va a poder ir a ver, se va a poder ver ahí. Entonces, sí. En cuanto al diseño, tiene que ir amarrado a un diseño de riego normalmente. Tenemos que ver si queremos solo monitorear o controlar. Ahí tenemos un colega de ustedes, un muchacho que está estudiando, Giovanni. Él está muy metido actualmente en lo que son diseños de sistemas de automatización y se ha metido un poco en la puesta en marcha. El diseño en sí no es tan complicado porque por medio de Google Earth o inclusive, bueno, creo que la tesis de Giovanni fue un programa para analizar la línea de vista entre las unidades por medio de una herramienta. Podemos ver esa parte de ver las unidades y es posicionarlo en AutoCAD y ver cómo se comunican y ver si hay comunicación entre las unidades. Entonces el diseño yo calculo que no es tan complicado, va a depender de la finca, pero perfectamente en un día lo vamos a poder hacer. La puesta en marcha, dependiendo también del tamaño de la finca, pero normalmente ponemos en 2 días, activamos el control principal y tal vez las unidades remotas, unas 2 unidades por día. Una finca como la que les presenté, duramos aproximadamente, deberíamos haber durado como 1 semana y media aproximadamente. Ok, tenés otra pregunta que es del asistente María Fernanda, que nos dice que si el sistema de recolección de información sobre las características del suelo incluye el grado de compactación debido al uso de maquinaria. Esa. Y siendo así, ¿cómo plantea las recomendaciones para los operarios? Excelente, María Fernanda. No, eso lo vamos a tener que plantear al Departamento de Investigación y Desarrollo. Definitivamente es un excelente aporte. Actualmente el sistema está basado, analiza principalmente lo que son las condiciones de requerimiento de agua del suelo. La compactación va a estar relacionada directamente con más bien el contenido de agua en el suelo va a estar relacionado directamente con la compactación. Entre más compactado esté el suelo, pues voy a tener menos poros y en sí, con mismas condiciones de lluvia o cantidad de agua depositada, menos porcentaje de agua disponible. Pero si no tenemos nada que en ese momento esté viendo la compactación. Está más enfocado, como les digo, a humedad de suelo, temperatura de suelo, sensores para la planta como dentrómetro, turgencia de la hoja, temperatura de la hoja, tamaño de fruto, más o menos. Eso es lo que tenemos actualmente, pero la idea es que se pueda integrar a otras cosas eventualmente. Ok, hasta el momento es lo que tenemos. Ok, no, muy bien, excelente. Ahí les agradezco muchísimo las preguntas. Igual al final, si se les ocurre, también las podemos hacer y si no, ahí me las hacen llegar con el profesor Giovanni. Entonces, si quieres, podemos seguir ahí con la segunda parte con don Carlos. Okay. Bueno, buenas noches, buenas tardes, muchachas y muchachos. Bueno, mi nombre es Carlos Huertas, yo trabajo para la Escuela de Agronomía. Trabajo aquí en la Estación Experimental Fabio Abril. Entonces, de primero, invitarlos, cuando quieran hacer prácticas, lo que sea, nada más coordinamos con Giovanni y entonces empezamos a hacer las pruebas. Y con mucho más razón, ahora que tenemos el NetBeat acá. Vamos a ver. Sí, empezamos a compartir un poquito.
Ahí podemos ver la pantalla 2, ¿sí? ¿Me confirmo? Sí, ahí va. Okay, entonces, la idea es aterrizar un poquito todo lo que ha hablado Adrián. La verdad es que ha sido una muy buena alianza y yo creo que las nuevas generaciones de profesores o que trabajemos en la U vamos por esta línea. Tenemos que ir haciendo alianzas público-privadas para ver si adelantamos un poquito a Costa Rica, a lo que está llegando Israel y Holanda. Vamos a ver si me deja. Y yo empiezo con una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿El mundo está mejor o está peor? ¿Cuál es su opinión? ¿Estamos en un mejor mundo o estamos en un peor mundo? Qué montón de aristas tiene esa pregunta, ¿verdad? Definitivamente. Yo soy un positivista nato, así que diría que estamos mejor. Estamos mejor. ¿Qué opinan los estudiantes? Yo opino que ha venido de mal en peor, pero ahorita con el tema de la pandemia le ha venido como un respiro al planeta. Ok, excelente. En cuestiones de ambiente, es cierto, nosotros creo que tenemos la perspectiva de que aún dependemos mucho del petróleo, entonces por ahí todavía estamos castigando un poco al ambiente. ¿Qué opinan a nivel de producción y de pobreza? Hay mucha desigualdad marcada en lo que es clase económica. Ajá. A nivel de salud, ¿qué opinan? Bueno, en eso sí he visto un gran incremento en el sistema de salud a nivel global, comparado a los años anteriores. Ok, excelente, Andrés. ¿Qué opinan otras personas? O lo pegamos al azar, vamos a ver. Vamos a ver a Melissa Vargas. Meli, ¿qué opina? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, también, digamos, depende mucho del punto de vista. Igual, como lo dijo el compañero Andrés, sí, esta pandemia, de hecho, sí le ha dado como un respiro al planeta. Pero, digamos, ya lo próximo, digamos, ya si el próximo año, si el próximo año esta situación baja, pues se sabe que más bien el daño va a ser mucho mayor del que era antes. Ok, excelente. Vamos a ver. Esa es la perspectiva que tenemos general, ¿verdad? Muchos de los medios nos dicen, la verdad es que este mundo está peor, ¿verdad? Más si tenemos un tío que es cristiano radical, ¿verdad? Nos dicen, no, es que ya esto es el fin del mundo, preparémonos, esto se va a acabar ahorita. Okay, entonces, esa es la perspectiva que tenemos. Pero si nosotros revisamos un poquito los indicadores económicos, cómo se ha distribuido la riqueza, cómo se ha hecho las cosas, nos damos cuenta de que en realidad estamos mucho mejor. Hay cosas que hacer, pero la generación de nosotros, la que nos va a tocar la industria 4.0 en adelante, vamos a tener muchas oportunidades de mejora. A mí me gusta mucho este canal de YouTube, se llama Visual Politics, y ellos pasan comentando sobre política y economía. Entonces, si nosotros vemos desde los 1800, el rango de pobreza ha venido disminuyendo. Entonces, al punto de que aún tenemos pobreza, pero la pobreza es mucho menos. Nosotros, a nivel mundial hemos producido mucho, y eso se ha visto reflejado en este indicador. Una de las cosas que está pasando es, por ejemplo, en salud, lo vemos ahora en esta pandemia, cuando estaban las enfermedades antes, una vacuna era impensable, primero que nada, y segundo, la vacuna duraba mucho. Noten cómo ahora, gracias a la tecnología, nosotros tenemos vacunas en muy corto tiempo. Estamos hablando que en cuestión de menos de un año, estamos teniendo esa vacuna. ¿Qué nos queda? Es cierto, nosotros tenemos acceso a mucha información y por eso nosotros creemos que lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en otras partes del mundo es demasiado malo. Pero si nosotros revisamos la historia de lo que pasaba en el Imperio Romano, eran unas barbaridades terribles, al punto que el apóstol Juan, ¿verdad?, escribió el Apocalipsis. Ustedes, no sé si han visto la película del apóstol Juan en Netflix, es muy cruda. ¿Por qué? Porque a los cristianos los agarraban
y les prendían fuego para iluminar la ciudad. Entonces eran antorchas humanas. Entonces yo digo, bueno, y es que en ese ambiente, ¿cómo no se va a creer usted que el mundo se va a acabar? Estamos hablando de cuestiones como que la pobreza era mucho más marcada, la desigualdad era súper marcada antes, en esas épocas. Ni qué hablar de la mujer. Antes la mujer yo creo que valía menos que 2 cabras. En cambio ahora nosotros todavía tenemos mucho que hacer, pero ahora las mujeres tienen mucho más oportunidades. Por ejemplo, en agronomía era una carrera muy de hombres, supuestamente, entre comillas. Sin embargo, ya estas generaciones incluso tenemos un 60-40, o sea, son 60% mujeres y 40% hombres. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de alguna manera estamos emparejando las cosas. ¿Qué nos toca? ¿Qué se viene? Por ejemplo, en Europa del Este, este artículo salió allá en The New York Times, y ellos mencionan que en Europa del Este... Ajá. ¿Perdón? Bueno, continúo. En Europa del Este hay un problema, no hay gente, no hay personas. Entonces, ¿qué es lo que ellos tuvieron que hacer? Empezar a robotizar todas las empresas. ¿Qué pasó con esto? Empezó un miedo terrible hacia esta nueva revolución. ¿Cuáles son las 3 revoluciones industriales? Bueno, la primera, nada más para contextualizar un poco de lo que se viene, es que la primera era cuando inventaron el motor de vapor. Entonces ese motor de vapor hizo que un motor realizara el trabajo de 39 personas, 40 personas, entonces se hacían trabajos que antes solo lo podían hacer caballos o mucha gente. Entonces, gracias al motor de vapor tenemos esta revolución, ahí ya ustedes conocen toda la historia. La segunda revolución se refiere a, por ejemplo, cuando Ford empezó a ensamblar en línea. Nos dimos cuenta que nosotros haciendo un sistema podríamos producir mucho más en masa. Esta revolución se caracteriza porque todo el mundo tuvo acceso a un carro. Eso sí, el problema de esta revolución era que solo había un carro negro, ¿okay? Y un carro Ford. Y eso era lo que había, nadie tenía más opciones. La tercera revolución se da cuando entramos con el asunto de las computadoras. Ahí es cuando viene Steve Jobs, ahí es cuando viene Bill Gates. Entonces empezamos con una robotización. Se dan las primeras automatizaciones en las empresas. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que los robots en esta época tenían que estar aislados de la gente. Eran robots tontos, digamos. Entonces, si el robot daba un movimiento muy brusco hacia la derecha, golpeaba a las personas. ¿Okay? Entonces, empezamos con este asunto de la informática y de la robotización, pero todavía eran computadoras tontas o robots tontos, entre comillas. Por último, entramos a lo que es la cuarta revolución. ¿A qué se refiere esta cuarta revolución? Que todo tiene sensores. Y si ustedes se dan cuenta, el reloj que tienen en las manos les está mandando información, la lavadora ya suena, está tratando de darle un uso eficiente a los lavados, los carros están forrados de sensores, entonces ya ustedes no chocan, ya ustedes pueden ver las cámaras, etc. Ya los robots pueden trabajar con gente a la par. Si el robot va a moverse a la derecha de alguna manera, se da cuenta que hay una persona, entonces él se devuelve. Entonces, lo importante de la cuarta revolución es que todo tiene sensores. Y se está generando una gran cantidad de información que nos llega información de todo lado. O sea, nos llega de la refri, de la casa, de Facebook, de lo que sea. Entonces, eso es lo característico de esta cuarta revolución. ¿Qué es el asunto o cuál es el miedo? Cada revolución ha tenido miedo o ha generado una resistencia. En las primeras revoluciones, cuando se inventó el motor de vapor, la gente se preocupó porque ese motor de vapor dejaba sin empleo a 40 personas. ¿Qué es lo que pasó? Que empezaron a salir los mecánicos, empezaron a salir las otras profesiones alrededor de esto. Entonces, no fue que dejamos sin empleo a la gente, fue que generamos una nueva forma de trabajar. Ahorita vamos a ver un indicador muy interesante en esta línea. ¿Cuál es el miedo de esta revolución que estamos teniendo? Pues lo que nos ha vendido Hollywood hasta el momento, ¿verdad? Que las máquinas se van a volver locas y nos van a atacar. O que las máquinas nos van a dejar sin trabajo, etc. Entonces, este es el miedo que estamos teniendo relacionado a esto. Pero si notamos, con cada revolución hemos ido produciendo más riqueza por cápita. ¿Okay? Entonces, si notamos en los 2000, el crecimiento de producción que estamos teniendo es muy alto. Esto es gracias a cada revolución.
Este es el indicador que yo le decía. Antes la gente trabajaba 62 horas por semana. Eso es lo que trabaja la gente. Pero solo producían, esto ya lo aplicamos a la inflación, solo producíamos 1.29 dólares. Eso era muy poco por hora. Sin embargo, si nos vamos a los 2000, nosotros trabajamos 30 horas, pero logramos producir 28.71 dólares. O sea, cada vez trabajamos menos y estamos produciendo más. Cosas que nos tocan a nosotros como generación: no impactar al ambiente, ser un poquito más democráticos en las tecnologías, etcétera. Pero cada vez, como lo decía Adrián en su comentario, cada vez las tecnologías son más baratas, las patentes están más libres, tenemos cosas como Open Data y cosas de este tipo, conceptos que estamos teniendo en nuevas generaciones. No me esperaría que nosotros logremos trabajar apenas 15 horas duplicando, triplicando esta productividad. ¿Okay? Eso es lo bonito de esta nueva. ¿Cuál es el reto que tenemos? Bueno, estas son fotos de Costa Rica que están comparando de alguna manera o proyectan lo que va a pasar. Entonces, Guanacaste en este momento está así y este sería el futuro. ¿Qué va a pasar con Guanacaste? Pues es la zona más seca. Es donde vamos a tener temporadas donde va a haber muy poca agua, sequías extremas, y después viene la parte lluviosa donde va a llover agua en extremo. Eso es lo que va a pasar en Guanacaste. En La Fortuna va a pasar lo contrario. Va a pasar algo muy similar. Vamos a tener épocas súper marcadas, pero vamos a tener épocas secas muy, muy fuertes. Y así por el estilo. Esto pueden buscar en internet, es un almanaque muy bonito, y ellos presentaron fotos de diferentes zonas del país. Una pregunta que yo siempre les hago a los estudiantes es, bueno, estas son 3 formas de aplicar agua, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia entre estas 3? ¿Alguien me podría decir? Tal vez Hazel. ¿Cuál es la opinión de esto? ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 sistemas de producción? No sé, Marcelo, Alexandro. Adrián. Tal vez la efectividad y la precisión de la tercera en comparación a las primeras 2, de izquierda a derecha. Ajá, va por ahí, por lo que menciona Luis. Excelente. Ok, no sé si tienen claro cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficacia significa que logramos aplicar agua. Los 3 sistemas aplican agua. Las plantas necesitan agua y los 3 sistemas aplican agua. Los 3 sistemas son eficaces. Pero, ¿cuál es más eficiente? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este momento. ¿Cuál de estos 3 sistemas es más eficiente? Entonces nos metemos en el asunto de eficiencia. Por ejemplo, los surcos por gravedad, que es esta de acá, tienen una eficiencia que anda en un 50 o un 70%. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que si nosotros aplicamos 100 litros de agua, 50 litros los vamos a perder. En sistemas de aspersión, que son estos que están acá, ya no se ven tantos, por dicho, siento yo. Antes en Salcero, bueno, yo soy de Salcero, nosotros teníamos esos super mega cañones de aguas. Yo todavía los veo en unos cafetales ahí naranjos, y digo, ¿cómo les hace un nervio? ¿Cómo les hace falta un nervio? Pero digo, pues, pucha, tienen que tener mucha agua para eso. La eficiencia de esa anda de ronda en un 60 o un 80%. O sea, solo están aprovechando 60 litros de cada 100. Hace como 2 años, que fue el fenómeno del Niño, tuvimos el pleito por agua. Salcero casi se arma la guerra entre los agricultores de abajo y los agricultores de arriba, de las partes altas, porque los agricultores de las partes altas agarraban el agua y no le llegaba a los agricultores de abajo. Entonces, por ahí hicimos varios diseños y lo que nos dimos cuenta fue que sí había agua en exceso. El problema es que estaba siendo mal utilizada. La gente utilizaba esto y esto, entonces no estaba alcanzando el agua para nada. Vea la eficiencia que está teniendo un sistema por goteo. O sea, cada 100 litros nosotros podemos aprovechar el 90-95%. Incluso yo creo que con los nuevos sistemas nosotros podemos estar llegando a un 98% de eficiencia. O sea, de 100 litros solo se nos pierden 2. Esa es la diferencia. Y nosotros tenemos que casarnos con una idea. Por ejemplo, los holandeses en su tiempo dijeron que ellos iban a producir el doble de alimentos
pero con la mitad de los recursos. Nosotros tenemos que acomodarnos a lo mismo. ¿Para qué? Para tener mucho más producción y poder trabajar menos para que la comida alcance y logremos distribuir mejor esto. ¿Dónde está uno de los retos? Bueno, está en el asunto de manejar el agua. En Costa Rica lo más común es esto. La gente le encanta botar agua. Y las plantas a nivel agronómico se estresan mucho. Se estresan demasiado. De hecho, se estresan más por esto que por esto. Aquí estamos regando demasiado y en esta parte estamos regando en exceso, demasiado poco. Pero lo más común en Costa Rica, porque aquí abunda el agua, es esto. Entonces ahí es donde se vuelve fundamental tener esto. Lo ideal es tener riegos correctos, que, bueno, capacidad de campo, que sería como la cantidad de agua que logra retener el suelo, donde hay aire y donde hay agua ideal, digamos de alguna manera. No sé si han visto ese tema todavía, pero es como la cantidad de agua ideal que tiene el suelo. Ahí es capacidad de campo y nosotros deberíamos regar un porcentaje de drenaje que ella seque sin que la planta se estrese. Pero resulta que esta es la teoría y anda muy distanciado de la realidad, o por lo menos de aquí para atrás ha sido muy difícil hacerlo. ¿Dónde se ve reflejado esto? Bueno, estos son datos de la tesis mía, pero por ejemplo, tener un sistema automático que es este CDI que está aquí, ustedes pueden llegar a producir 22 kilos por cada metro cúbico de tomate. Pero si tienen un sistema no automático, digamos un sistema manual, que es estos THR que están por aquí, y tras de todo no manejan una frecuencia de riego ideal, apenas logran a producir 8 kilos por metro cúbico. Entonces estamos diciendo que de hecho de tener un sistema automático y una frecuencia ideal, ustedes pueden llegar a producir el doble, el triple y mucho más. Entonces la importancia de manejar bien ese dato. ¿Cómo se logra esto? Pues de alguna manera conectando la planta a los sistemas automáticos. De estas revoluciones industriales, como les decía, van a aparecer nuevas profesiones. En esta revolución que estamos teniendo todavía no sabemos cuáles. Todavía van a aparecer nuevas, no se asusten cuando empiecen a haber nuevas profesiones por ahí, pero eso es lo que crea cada revolución. Cosas que está pasando en Zarcero. Nosotros de alguna manera, por esto que estamos haciendo, le estamos dando una mejor vida a los agricultores. Los agricultores nuevos, por el simple hecho de automatizar, están teniendo estas cosechas. Y por ejemplo, Sergio Miranda, que es un agricultor, antes tenía 3 peones abriendo y cerrando llaves en los invernaderos. En cambio, ahora el trabajo de él es revisar que el sistema arrancó en la mañana y después de ahí se va al gimnasio. Entonces, antes era impensable que un agricultor hiciera eso, que tuviera tiempo para ir al gimnasio, que tuviera tiempo para su familia. Pero a veces los agricultores trabajan de 6 a 9 de la noche, de sábado, de domingo a domingo, ¿verdad? Entonces, este asunto de automatismo ha resuelto mucho, por lo menos en Zarcero. Hay algo que las máquinas van a empezar a pensar, ahora van a hacer nuestras tareas, van a ser muy rutinarias. Esto que les digo de este agricultor, ya no van a haber gente abriendo llaves, sino que eso lo va a hacer un sistema automático. Pero lo que las máquinas o estas cosas van a poder hacer, incluso en Nelvid, es sentir y crear. Que esas cosas siempre van a estar de parte de nosotros. Es un caso muy real, que es lo de Steve Jobs, como hizo el iPhone. Es muy poco probable que alguien se hubiera soñado el iPhone, y la pasión y el desperdicio que tenía Steve Jobs para hacer eso hizo que pudiera fabricar la marca Apple. Vamos a mejorar la productividad, el crecimiento, y como les mencionaba antes, el agricultor va a tener una mejor vida social. A nivel de estudiantes, de lo que está pasando en este momento, yo me imagino que ustedes andan por lo mismo. Los estudiantes de agronomía el semestre pasado vienen como molestos porque no han podido tocar tierra. ¿Okay? Y ustedes saben que en agronomía, como en agronomía, en biosistemas, la parte práctica es súper importante. Entonces tuvimos que de alguna manera generar alguna presencialidad a ellos. Lo que nosotros hicimos fue meternos en los conceptos de Big Data. Agronomía, todo lo que es agricultura, genera gran cantidad de datos, y el asunto de esa gran cantidad de datos es que vienen de muchos lugares y nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones en base a eso. ¿Qué es Big Data? Así muy rápido, es
muchos datos de todo lado, o sea, es un volumen muy grande. Nosotros necesitamos que esos datos estén mucho más rápidos. Por ejemplo, antes cuando teníamos tensiómetros de manera visual, teníamos un dato cada semana y nosotros necesitamos que esos datos estén ahora y mucho más rápidos y mucho más frecuentes. Entonces nos referimos a la velocidad, ahora necesitamos que esos datos lleguen mucho más rápido y variedad. Tenemos datos de estaciones meteorológicas, tenemos datos de sensores, tenemos datos de económicos, ¿verdad? El CNP, tenemos datos de un montón de cosas que nos están llegando. Lo importante, nosotros tenemos que tomar una decisión en base a todo eso. ¿Dónde viene el Big Data? Bueno, es de una evolución, una capacidad de almacenamiento. Yo no viví esta parte, pero sí me acuerdo de mi mamá guardando la tesis en este disquete. Yo me imagino que Giovanni sí vio esta parte de aquí. No sé si vieron esta. No sé si ustedes vieron lo de los CDs. Yo sí ya estoy en esta parte, las llaves mayas. Y ahora, gracias, por ejemplo, en el NetBit, ahorita lo vamos a ver, el asunto de la nube. Entonces, cada vez tenemos más poder de almacenar datos. Y lo segundo que pasó fue que cada vez teníamos mucho más cantidad de datos de todo lado. Entonces, esto hace que nosotros, por lo menos en agronomía, me imagino que ustedes en biosistemas, nos sintamos como aturdidos de ese montón de información. Entonces, ¿cómo hacemos para procesarla? De ahí es donde viene el Big Data. Tenemos datos de redes, de instrumentos científicos, de teléfonos, de sensores, del comercio, de los bancos, etc. Y ahí es cuando entra el NetBit. El NetBit tiene como un montón de información y al final yo me estoy comprando un controlador de red. Yo casi que lo que estoy comprando es un servidor, que es una nube, que recolecta un montón de información de un montón de bases de datos. No voy a proyectar esto porque ya lo vimos. Vamos a ver cómo salió por aquí. Abrir el video este. Ok. Entonces, se viene Adrián y lo que hace es instalar un montón de sensores conectados básicamente a la planta. Empezamos a tener sensores de campo que nos empiezan a enviar información. Esta es una tecnología que se llama Cropex. Y tenemos todo el asunto de riego. Entonces, en este momento tenemos 32 estudiantes desde la casa. No han podido venir a la estación, entonces digamos que ellos de alguna manera han potenciado el asunto de interpretar información. Entonces, gracias a NetBit, ellos empiezan a recibir todo tipo de información y en este momento ellos están de esta manera. ¿Okay? Datos por todo lado, cómo hago para tomar decisiones, y una de las cosas que nos pasa, por lo menos a los agrónomos, es que a veces tenemos que ver una finca de 100 hectáreas y a veces usted lo que tiene son 5 días. Entonces es casi imposible usted ver las 100 hectáreas. Ahí es donde empieza la gente de los sistemas y nos empiezan a hacer ojos en la finca. Entonces, los estudiantes no han podido venir acá, pero sí saben exactamente cómo está el cultivo y cómo va, gracias a toda esta información. Gracias al Big Data, antes tenían los datos así en tensiómetros, uno cada semana, como les digo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que ellos tienen datos cada 15 minutos. Entonces, es muy probable que en las generaciones de nosotros se empiece a descubrir comportamientos que los investigadores de antes no pudieron ver. ¿Por qué? Porque tenemos gran capacidad de almacenar datos y gran capacidad de explotar datos, de alguna manera. ¿Okay? Entonces, es muy probable que nosotros logremos explicar comportamientos biológicos que antes no se podían explicar. Esta es una de las carreras que se está desarrollando, que se llama ciencia de datos, que es utilizar a la gente de investigación y la parte matemática, a la parte de la computación, todo lo que tiene que ver con las informáticas, y a la parte de la gente que conoce el negocio. Entonces nosotros estamos ensamblando todas estas 3 ramas para poder tomar decisiones. Se viene un concepto que es la inteligencia de negocios, que básicamente es utilizar esa gran cantidad de datos para tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, vamos a tener tecnologías, herramientas, procesos que nos van a ayudar a cumplir objetivos. Entonces, por eso se llama inteligencia de negocios. Vamos a producir mucho más cosas, mucho más dinero, mucho más soluciones gracias a ese manejo de datos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Tenemos los datos, esos son los problemas que hay ahora, tenemos muchos datos
y no tenemos claro de dónde vienen, para qué sirven. Tenemos fragmentación de varias aplicaciones. De hecho, ese es el reto que le tengo a Adrián, bueno, o que estamos teniendo en este momento. Tengo plataformas Cropex, que es israelita, por acá tengo la plataforma Netbook, por otro lado tengo la plataforma de la estación meteorológica. Ahora me están llegando información de un montón, pero necesitamos centralizar eso y tomar decisiones. Hay mucha manipulación manual de esa información, entonces me imagino la gente que ha utilizado Excel sabe lo tedioso que es esa parte, entonces ahí se pierden muchos datos y hay poca flexibilidad. Estas cosas de alguna manera me las resuelve Netbook y ahorita la vamos a ver. ¿Por qué ocupamos hacer utilidad de negocios? Ocupamos manejar muy bien esa información, ocupamos esa capacidad de procesamiento, o sea, cada vez ver más, tener mejores indicadores, que sea mucho más rápido. Ocupamos ese dinamismo de análisis, lograr conectar todas esas bases de datos en un solo indicador. Necesitamos controlar los costos. Aquí nos referimos no solo a costos económicos, sino al costo ambiental también. Necesitamos entender mejor a nuestros clientes para darle mejores cosas y tener indicadores de gestión. ¿Cómo hemos mejorado mucho todo esto? Todo este problema que tenemos, que es este montón de información y que los estudiantes no puedan venir a la estación. Entonces, lo que hicimos fue invertir, la Escuela de Agronomía hizo una gran inversión, instalando todo lo que tiene que ver con un MCU. ¿Qué nos llamaba la atención? De que este sistema era libre. ¿A qué me refiero? Antes ustedes compraban un timer y el timer era como programado para 8 estaciones. Entonces, si usted quería poner la 9ª estación, tenía que o comprar otro timer o comprar otra tarjeta expansiva, etc. En cambio, con esto nosotros tenemos la habilidad de programar lo que sea. Si compramos una boya, se la podemos conectar. Si compramos el sensor de otra marca, se lo podemos conectar. Si el investigador o el estudiante quiere programar el sistema de riego como él quiera, lo puede hacer. Entonces es una flexibilidad muy grande. Tenemos el MCU, que lo que hace es enviar señales a 1 kilómetro de acá. Tenemos las antenas con los RTU, que reciben todas esas señales, y estas son todas las electroválvulas que reciben los estudiantes. Entonces cada uno de estos es un grupo de estudiantes. Entonces ellos se manejan de manera independiente dentro de la estación experimental. Aquí hemos ido instalando y nos fuimos preparando para el curso de sistemas. Y esta ha sido la dinámica. Entonces nosotros sembramos, pero el Netbit se encarga de enviarle la información y ellos desde la casa están arrancando la bomba, están controlando el riego, están controlando la nutrición, están controlando las enfermedades sin la necesidad de estar acá. Nosotros lo que hemos hecho es salir a la calle y empezar a sembrar, y por dicha los trabajadores en burbujas hemos logrado avanzar en el curso. Por aquí, de las cosas que tenemos nuevas es que cada uno de estos es un tanque de fertilización, entonces cada estudiante puede diseñar su propia fertilización. Antes eso estaba limitado y ahora ellos pueden decir, bueno, quiero enviar más nitrógeno, entonces nos permite hacer ese tipo de gestiones. Aquí entramos un poco de cómo se ve la plataforma. Aquí voy a entrar a lo que me temía, que me las haya cerrado. Las tenía listas. Ok. Para que más o menos vean qué están haciendo los estudiantes en este momento. Tengo 32 usuarios, o sea, eso antes era impensable. Los 32 usuarios están tomando decisiones independientes. Entonces, eso es una flexibilidad muy grande que estoy teniendo en este momento. Este es el panel de control mío. Cada estudiante puede hacer su propio panel, pero yo necesito tener control de lo que están haciendo los estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo información de cómo están los sensores, cómo están las condiciones climáticas, cómo está la proyección climática también, cuáles riegos se han activado. Entonces aquí tengo la lista de cuáles programas faltan por encender. Entonces aquí tengo riegos que se van a hacer el día de mañana. Tengo información sobre los tanques de fertilización. Entonces yo ya puedo llamarle la atención al grupo 2 que tienen el tanque vacío. ¿Ok? Aquí vamos a ir para ir cargando al mismo tiempo.
Aquí tengo la información de los bloques, pero quiero enseñarles el comportamiento que ha tenido el bloque del grupo 2. ¿Okay? Ok, ahí está. Estos son... Por desesperado me pasa eso. La ciencia, dijo el Netflix. Sí. Okay, cosas que han pasado, por ejemplo, acá. Voy a ampliar un poquito la fecha. Y para hoy. Aquí vemos los programas que ha hecho cada grupo. Entonces ellos han, o sea, el diseño de la plataforma es tan simple que cualquiera puede entrar. O sea, yo les estoy hablando que yo les expliqué un día, 2 horas, y ya ellos se hicieron casi que profesionales en la programación del sistema de riego, y lo principal es que ellos tienen tutoriales en YouTube. Entonces ellos empiezan como a profundizar al punto que yo creo que hay unos que ya me dejaron botado en el asunto de las funciones acá. Tiene varias funciones: calendario, mapa, infraestructura, análisis, pero tal vez la parte que más utilizamos es la cuestión de análisis. Ok, vean, estos son 2 grupos totalmente diferentes, más o menos el grupo, el primer grupo que estuvo en invernadero con esta válvula fue este. Entonces tenemos estos comportamientos típicos. Ellos agarran a ETC, que es una forma de calcular teóricamente el consumo de agua, ¿verdad? Y estiman cuánto van a calcular, pero ahí se dan cuenta que los valores teóricos no son tan reales. Entonces ellos empiezan aquí con estos volúmenes de agua y se van dando cuenta, gracias a esta información, que están regando demasiado. Entonces aquí tienen el sensor y se dan cuenta que capacidad de campo, que es esto, está mucho más abajo. Entonces ellos empiezan a controlar la cantidad de agua que aplican. Entonces este comportamiento es típico, empiezan aplicando mucha agua y se dan cuenta que no hay que aplicar tanto, y llegan a esto. Pero ya este semestre nos estamos discutiendo cosas que no hacíamos el año pasado, de cómo calibrar el sensor. ¿Okay? Entonces, ya estamos haciendo calibraciones in situ. Antes, la asistente hacía la pregunta de calcular capacidad de campo en un suelo compactado o no compactado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 sensores y nos hemos dado cuenta que en cuestión de 2 metros cuadrados hay capacidades de campo diferentes. Lo que estamos haciendo son saturaciones y empezamos a dejar que el suelo llegue a capacidad de campo. Volvemos a saturar a estos antes de sembrar y determinamos el punto de capacidad de campo. Entonces, este grupo empezó con el mismo comportamiento, con un valor teórico, y ya se dieron cuenta que estaban regando demasiado. En este momento ya programaron el sensor para que el sensor llegue a un punto y se riegue. Entonces noten que todavía no hemos llegado a ese punto para aplicar el primer riego. Vean el comportamiento que estaban teniendo, y ahí yo fue donde les jalé el mecate. Estaban regando 4 veces por día y no estaban dejando el sensor llegar a capacidad de campo. Entonces ya se dieron cuenta que ellos tenían una demanda de 61 litros por día. En este momento están en 17. Y estas son interpretaciones que están tomando los estudiantes gracias a que tienen datos cada 15 minutos, cada 5 minutos. Entonces logran analizar esta información. Ya no es un asunto de solo que me llega la información, sino que ya están tomando decisiones en base a eso. Entonces, ¿para dónde vamos? Pues ya los estudiantes pasamos de esto, ahora ellos están contentos ensamblando mesas de inyección, ventures aquí, para dosificar, pero ahora el problema es que están en esto, están de manera virtual y no pueden llegar. Ahí utilizamos herramientas como Power BI, que lo que hacen es ensamblar un montón de datos. Yo creo que por aquí, vamos a ver. Esta es una herramienta de Office. Ahí están viendo el Power BI, ¿verdad que sí? Esta es como una plataforma para uniformizar toda la información. Entonces aquí estoy recibiendo información del NetBeat, estoy recibiendo información del COPEX, de estaciones meteorológicas, etcétera, un montón de lugares, y ellos mismos diseñan sus paneles. Entonces aquí me doy cuenta cómo están los tanques de fertilización gracias al NetBeat,
Por aquí me doy cuenta cómo anda el promedio del DPV, cómo anda el coeficiente de uniformidad dependiendo de cada grupo, cómo anda el asunto de las presiones, cómo andan las conductividades eléctricas, etcétera, y esto lo hago de una manera programada, en meter alarmas y todo esto. Entonces ya los estudiantes también están aprendiendo a agarrar diferentes bases de datos de un montón de lugares gracias a estas herramientas. Lo que me hace gracia de NetBeat, Netafim, de Microsoft, de todas estas empresas es que están haciendo esta programación mucho más fácil. Cada vez usted no tiene que saber tanto de programación porque ellos le hacen la programación fácil. Entonces, gracias al Power BI se puede programar todo este tipo de ensamblajes y de una manera muy simple. Y ya todo esto se está transfiriendo de manera importante a lo que es acción social. Gracias a la UCR que tiene ese pilar, entonces mucha gente se está viendo beneficiada, aunque sea con unos primeros escalones. Automatización simple, por lo menos tener un controlador, pero estamos generando ciertos escalones para que la gente pueda llegar a tener un NetBeat, para que pueda tener en una organización diferentes herramientas. Se están resolviendo problemas muy serios gracias a a sistemas de riego. Por ejemplo, en Salcero tengo un problema serio en polillas y eso se resuelve con organofosforados. No sé si saben qué es, pero es un insecticida muy, muy fuerte que genera cáncer. Salcero está entre los primeros lugares en cáncer gástrico. Pero nos hemos dado cuenta que gracias a los sistemas de riego y microbiología estamos teniendo el mismo resultado que un organofosforado. Entonces la carga química está disminuyendo. Estamos estabilizando el riesgo de la agricultura. Y en este caso, como en acción social, especial en el POI, por ejemplo en fresa, los mercados de fresa se cayeron, porque la gente en fresa le vendía la mayoría al turismo, entonces se cayó. Ellos manejaban los sistemas de riego de manera manual, entonces empezaron a buscar ayuda, la UCR empezó a liberar diseños de sistemas de riego. ¿Y qué pasó? Mientras ellos salían a vender, a buscar nuevos mercados, la finca seguía produciendo. ¿Por qué? Porque ya había un timer fertilizando, ya había diferentes cosas ayudándoles en finca. Bueno, hay experimentos en camote, cebollín, hortalizas, etc. Entonces llegamos a esto. Yo creo que aquí no solo somos agrónomos 4.0, sino que también somos ingenieros agrícolas 4.0. Yo creo que ustedes van a tener ese reto y tienen herramientas muy buenas. Les van a empezar a llegar información de tractores, drones, de satélites. Nosotros tenemos aquí en la Fabio satélites alquilados de alguna manera. Tenemos el asunto de los drones. Entonces, nosotros ya no vamos a tener que tanto en casa, sino que vamos a tener que empezar a recibir e interpretar toda esa información. Las máquinas son muy buenas, yo con eso termino, las máquinas son muy buenas dando respuestas, pero los humanos son muy buenos haciendo preguntas. Vieras a los 32 estudiantes que tengo en este momento en agronomía con el NetBeat haciendo preguntas a Netafim. Entonces, eso se vuelve muy importante. Y es muy probable que esta generación de agrónomos, yo espero que también haya generaciones como ustedes de ingenieros agrícolas, empiecen a generar preguntas para mejorar estas máquinas. Y con eso termino. Abrimos el paso a las preguntas, comentarios. ¿Qué opiniones tienen? Por lo menos es un poquito, muy poquito de lo que se ha visto por lo menos en estos 2 meses. Esta es una tecnología muy nueva ahí en la Fabi, pero los estudiantes de agronomía están, por lo menos hasta ahora, están muy contentos porque están teniendo una presencialidad en la estación experimental. Yo los invito, en especial a la Escuela de Ingeniería Agrícola, a que puedan utilizar la plataforma, incluso hacer diferentes prácticas de la finca. O sea, ustedes desde allá de San Pedro, que puedan activar ciertas parcelas acá. Entonces yo esperaría que logremos hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, con eso termino. Agradecerles por la atención y los espero aquí en la Fabio, Martín.
Adrián. Muchas gracias, Carlos. Hay un joven que al inicio, cuando usted hizo la primera pregunta, no pude entrar ahí con la observación de él, pero me parece muy interesante, porque él lo que manifestó, dice, yo creo que depende del punto de vista, pero en cuanto a la tecnología siento que ha estado bien, pero con el ambiente no. Eso fue lo que sentó él ahí como decir que no necesariamente la tecnología per se resuelve todo. Okay. Si no hay una consideración del medio ambiente que tenemos acá inmediato. Al final de cuentas creo que es como lo apliquemos, ¿verdad? Así como la bomba atómica, la energía nuclear puede ayudarnos, digamos, y ha logrado hacer muchas cosas, pero también ha logrado destruir mucho. Lo mismo nosotros cuando apliquemos esta misma tecnología, ¿verdad? No creo que tenga tal nivel de destrucción, pero todo depende de cómo se utilicen los sistemas. Y si podemos utilizar la tecnología para conservar el ambiente, como estamos viendo, ahorrando más el agua y cosas así, podemos ir enderezando un poquito la cosa. Sí, yo ahí lo que me hace gracia es que nosotros tenemos que empezar a ver los detalles. Noten cómo en cuestión de una semana los estudiantes pasaron de estar aplicando 6.1 litros por metro cuadrado a 1.7 litros por metro cuadrado. O sea, están aplicando casi que 6 veces menos gracias a tener una tecnología. Y gracias a que tienen datos cada 15 minutos, gracias a porque tienen un sistema. Entonces, de alguna manera la tecnología hace eso. Tener acceso para mejorar el uso eficiente del agua. Ahí no solo estamos hablando de agua, sino que van fertilizantes. Estamos hablando que ya podemos tener sensores a diferentes profundidades, entonces podemos ver si esos fertilizantes están lixiviando. Entonces, esto es un tema. Ahora yo he conversado con otras personas, el asunto es cómo democratizar esta tecnología, que la gente tenga acceso, ¿verdad?, a esta tecnología. Entonces, yo creo que eso es parte de los retos que tenemos que hacer, y yo creo que la Universidad de Costa Rica tiene que agarrar la batuta en eso. Cómo hacer escalones para que los agricultores puedan acceder a todo este tipo de tecnologías. Por otro lado, como decía Adrián, cada vez las tecnologías son más baratas también. Entonces, yo lo veo en cositas pequeñas, nos queda mucho trabajo, pero yo creo que la generación de nosotros va a hacer muchas cosas para poder resolver eso. Creo que tenemos capacidad también de generar tecnología. La escuela agrícola con electrónica en el TEC han estado haciendo algunas cosas y estas cosas van de la mano. O sea, sí, existen plataformas robustas como estas, tal vez de Netafim, plataformas comerciales, pero nosotros también creo que podemos crear en la academia productos made in Costa Rica, así como las mesas de dosificación que están haciendo. A nivel de electrónica también podemos tener productos made in Costa Rica, sensores, dispositivos que al final de cuentas van a poder hacer que se permee hacia los diferentes estratos este tipo de tecnología. ¿Alguien más que desee participar? Bueno, yo creo que estamos, Adrián. Y bueno, obviamente aprovechamos para agradecerle a Adrián, siempre tan cordial con nosotros y seguirlo teniendo, obviamente. Y también, por supuesto, tener a Carlos ahí de aliado en la estación, que nos permite unir a los jóvenes, sus esfuerzos, su visión en retos tan interesantes como los que nos han puesto acá y que tenemos que, como los jovencitos estos novatos que están comenzando en el curso de introducción, deben de tener ya algunas ideas en su cabecita que les puedan mover de una forma muy positiva hacia dónde desarrollar su pensamiento. Ok. Sí, me permites, Joanny, yo también claro, claro.
Gracias. Quiero agradecerles a ambos, a Adrián y a Carlos, por las presentaciones realmente muy buenas, las dos. Los esfuerzos que han hecho en la instalación de ese equipo y en ponerla a funcionar realmente han transformado la forma de pensar de profesores y estudiantes, ¿verdad? Y yo pienso que hay mucho trabajo que podemos hacer en conjunto para aprovechar las fortalezas de tanto ingenieros agrícolas y de biosistemas como agrónomos. Entonces, esto es junto y sacar al final lo mejor de las dos carreras para beneficio de la producción costarricense. Muchas gracias. Así es. Bueno, saludos a todos y que la pasen bien. Y ahí nos veremos. La verdad creo que agrícola es una carrera muy apasionante. Y muchísimas gracias a Carlos por tomarse el tiempo de apoyarnos en esto y por esa charla tan excelente y también por motivar a los estudiantes. Yo de igual manera agradecer por el tiempo, agradecerle a Adrián, porque estos días hemos estado trabajando ingeniería agronómica con ingeniería agrícola, así todo a todo, para diseñar toda esta estación de riego, toda esta plataforma. Entonces, yo creo que estas alianzas entre agronomía y ingeniería agrícola son sumamente importantes porque generan ojos, ustedes generan ojos, generan manos para que nosotros podamos acceder y entender mejor al cultivo y tomar mejores decisiones. Entonces, perfecto. Eso por lo menos me alegra mucho y agradecerle este espacio para poder compartir esa fusión. Excelente. Excelente, sí. No, y ya quiero ver esa relación cada vez más cercana entre ambas unidades. Será. Bien. Bueno, estamos ok. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy feliz noche. Bueno, gracias y gracias a los estudiantes también por participar. Gracias a todos por estar presentes. Que la pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.